Vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy. Como hemos explicado en los 4 seminarios anteriores, o fueron 3, hay una serie de preguntas que queremos abordar en esta serie de seminarios. La primera es cuál es el nivel de prioridad nacional que se debe asignar a reducir el déficit alimentario en los plazos corto y largo. La segunda es cuáles cambios de política agrícola y de investigación agrícola se requieren para el manejo sustentable del campo, la producción de alimentos y el abasto. Dado el cambio climático previsto para este siglo, ¿cuál es la estrategia para producir sosteniblemente los alimentos que demandará México con una población esperada del orden de 150 a 170 millones de habitantes? Dando por hecho que las instituciones nacionales de investigación y enseñanza agrícola satisfacen con plenitud sus respectivos mandatos institucionales, ¿cuáles son las debilidades de sus vínculos con el Ejecutivo Federal sectorial que explican su irrelevancia práctica en el diseño y ejecución de los planes sectoriales prioritarios? Y finalmente, ¿hay algún costo para la nación el que los programas estratégicos públicos para la producción de alimentos admitan la intervención directa de instituciones del exterior en su diseño y ejecución? ¿Es relevante que sean o estén ligadas multinacionales? Estas son 5 preguntas que estamos abordando en esta serie de seminarios. El primer seminario fue presentado por el doctor Adrián González y es la carrera entre la población y la producción de alimentos de origen agrícola y animal, del día 18 de marzo, el día 8 de abril, la maestra en ciencias Ana de Ita nos presentó el avance de los intereses multinacionales en México sobre el control de la producción de alimentos y su abasto nacional. La tercera fue la presentación del doctor Alejandro Espinosa, el día 22 de abril, y que nos cubrió temas sobre la producción de semillas en el país y la evolución que también han tenido los intereses multinacionales en su desarrollo. Y el día de hoy, el doctor José Isabel Cortés Flores nos platicará sobre la pertinencia del cambio de paradigma de la agricultura tradicional al de la agricultura de conservación en las pequeñas unidades de producción de México. El doctor José Isabel Cortés Flores es originario de San Baltasar Atlimeyaya, es decir, me explica él que es donde brota el agua, en el estado de Puebla. Profesor, es ingeniero agrónomo especialista en suelos de la Escuela Nacional de Agricultura. Hoy Universidad Autónoma de Chapingo. Sus estudios de posgrado, maestría en suelos en el Colegio Postgraduados, terminó en 75, doctorado en ciencias y ciencia del suelo en la Universidad de California, el campus Davis, de 1982. Desde 1975 ha trabajado en el Colegio de Postgraduados como académico de posgrado en edafología, profesor investigador titular, participando en actividades de investigación, enseñanza, vinculación. Es profesor, consejero o asesor
en consejos particulares de estudiantes de maestría y doctorado en ciencias, profesor titular del curso de nutrición de frutales del programa de fruticultura, profesor colaborador en el curso El método de campo en la investigación agronómica para el desarrollo agrícola regional en el campus Puebla. El trabajo de investigación es en productividad de agrosistemas ligado a la agricultura tradicional, iniciado y continuado con nuestro ya desaparecido doctor Reggie Laird, maestro de todos nosotros, y también en equipo con un servidor. Ha publicado artículos científicos, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, hasta el año 2023. Sin más preámbulos, le pedimos al doctor que presente, que pase. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer desde luego la oportunidad al comité organizador, la oportunidad de participar en el primer seminario de un ciclo que se tiene contemplado, y desde luego estar entre los, haber sido seleccionado para participar en este primer bloque. Entonces, nuevamente mi agradecimiento. Bien, vamos a hablar sobre este tema. Y esa es más bien a manera de pregunta. ¿Es pertinente el cambio? Bueno, en general el campo mexicano se divide en dos sectores. Por un lado está el sector comercial o empresarial, que representa alrededor del 27%, del 27.4% de las unidades de producción en México, que tiene más de 5 hectáreas. ¿Sí? Y el otro está el sector tradicional o de subsistencia, que representa el 72.6% y posee menos de 5 hectáreas. Bien, si bien es cierto que el rendimiento nacional promedio de maíz que se reporta es de 2.26 toneladas por hectárea, y con esta cantidad sería suficiente o es suficiente para satisfacer las necesidades precisamente de las familias rurales de este sector de subsistencia. Lo cierto es que en las pequeñas unidades de producción hay inseguridad alimentaria. ¿Sí? Y en México está importando 1 de cada 4 kilogramos de maíz que se consumen en los últimos 7 años. Y esto se debe fundamentalmente a que en las pequeñas unidades de producción, la brecha entre el rendimiento potencial que se puede obtener en el campo y el rendimiento del productor es mayor al 50%, como lo vamos a ver más adelante con algunos datos. Fíjense al respecto, ¿qué dice o cuál fue el diagnóstico en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018? Bueno, el campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad. No es incluyente y carece de un manejo sustentable de los recursos naturales. Bueno, eso implica no que hacemos investigación, enseñamos, hacemos transferencia. Y esto está refiriendo en las pequeñas unidades de producción. ¿Sí? Entonces, dice, se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario. Bien, son datos o información del Plan Nacional de Desarrollo. Desde luego, por un lado, está el sector comercial, que genera 20,000 millones de dólares al año. Y por el otro, está desde luego el de subsistencia. En contraste, la gran mayoría de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo y no necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición. Es decir, que hay inseguridad alimentaria. Y estas, como ya
confirma lo que ya mencionamos antes. Bueno, pero además señala el Plan Nacional de Desarrollo que México cuenta con el capital humano altamente especializado en enseñanza, en investigación, para hacer transferencia, vinculación, ¿verdad? De innovación, desarrollo tecnológico y educación, y que debería ser la punta de lanza para transformar y maximizar el potencial productivo. Pues con todo esto, precisamente también se señala que de todos estos recursos con que cuenta México, hay un bajo impacto de la investigación y desarrollo tecnológico. Ponen como ejemplo estos casos, menos de una tercera parte aplican insumos, o simplemente se aplican los fertilizantes, mencionan sin análisis de suelo. Bueno, desde luego, todos sabemos que el análisis de suelo por sí solo no es suficiente para hacer una recomendación científica. Pero en fin, también de 4 de cada 5 utilizan semillas nativas contramejoradas. A lo mejor yo diría que en estos casos, pues qué bueno que las pequeñas unidades de producción usan semillas nativas, ¿sí? Porque son semillas que han sido generadas para estar adaptadas en las condiciones específicas de donde están ubicadas las pequeñas unidades de producción, ¿sí? Y concluye entonces, el conocimiento, la investigación y el desarrollo tecnológico no se vinculan de manera efectiva con las demandas y necesidades de los productores. Entonces, ¿de qué sí? Bueno, realmente es así, no tenemos nada que decir. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿será eso que explica lo que nos está sucediendo? Creo que ese es el entorno, precisamente, del seminario. ¿Sí? Bien. Hablemos un poco de las pequeñas unidades de producción, sus características, y con ello esperemos tener información o bases para contestar si es pertinente o no el cambio. Bueno, desde luego las pequeñas unidades de producción trabajan con el paradigma de la agricultura tradicional. Y la agricultura tradicional se inicia precisamente con sistemas de producción como el que estamos viendo, la roza, tumba y quema, ¿sí? Que allá en sus tiempos fue sostenible. Y era sostenible, ¿por qué? Porque después dejaba los periodos de descanso de 10, 15, 20 años. Sin embargo, precisamente la presión de la población, este sistema se convirtió ahora en un sistema de milpa permanente. Sí, porque ya no es en Oaxaca, en Chiapas todavía se sigue usando el RTQ, pero ahora con periodo de descanso máximo quizá de 5 años. Y desde luego en ese periodo, con ese periodo no es suficiente para que el suelo recupere su fertilidad nativa y sea nuevamente productivo. ¿Sí? Bueno, y además fíjense la mitad de tierra de labor es en pendientes con pendientes mayores del 4%, ¿sí? Y el 40% en laderas abruptas, ¿verdad? Con pendientes mayores al 20%. Y ahí es donde están ubicadas la mayor parte de las pequeñas unidades de producción. En términos de rendimientos, bueno, en las cuencas bajas donde hay también pequeñas unidades de producción, es posible obtener 5 toneladas por hectárea de maíz por año. Y desde luego, este maíz es más que suficiente para la alimentación de la familia. Sin embargo, las familias, así como las familias rurales, como nosotros nada más comemos, tenemos necesidad de vestir, de educarnos, de atender nuestra salud, etc. Bueno, pues aún estudios en Puebla, un productor con 4 hectáreas, cultivando 4 hectáreas de maíz y obteniendo 5 toneladas de grano
por hectárea por año. Sí, una producción total de 20 toneladas, y si vende todo ese maíz más las 440 pacas de rastrojo, su ingreso neto es de aproximadamente, ahorita, como de 50 o 60 pesos diarios durante el año. Sí. Es obvio que con este ingreso, como ya lo venía señalando nuestro maestro, el doctor Ler, la familia vive en estado de pobreza y por lo tanto eso le impide mejorar su nivel de vida. Pero en las laderas el panorama simplemente es más gris, por no decir negro y apremiante, porque en pleno siglo XXI, ¿sí?, las laderas, el rendimiento varía entre 400 y 700 kilogramos de maíz por hectárea, ¿sí? Y desde luego, no solo este maíz no solamente no alcanza para satisfacer las necesidades de la familia durante el año, sino además que el ingreso neto es anual, es negativo. Es negativo. Y de ahí, por ejemplo, en mi opinión, yo he escuchado, porque a veces nos han invitado a evaluar proyectos para impulsar el desarrollo en las pequeñas unidades de producción, y dicen, una de las metas, vamos a incrementar el ingreso neto de las pequeñas unidades de producción en un 50%. Pues por favor, ¿cuál es la línea base? Porque si la línea base nos dice que el ingreso es negativo, pues el incremento del ingreso neto en un 50%, cuando va a volver cero. ¿Y eso qué? Ahora pongamos atención, por favor, a los rendimientos que estamos mencionando. Sí. Entonces, pero además de esto de la producción de alimentos, del ingreso, está el problema de la erosión hídrica en estas laderas, que es sumamente crítico. ¿Sí? Los estudios de Uribe, de aquí del investigador del INIFAP, el doctor Uribe, ha reportado que en los Tuxtlas, por cada kilogramo de maíz que se produce, digamos, se pierden 37,5 kilogramos de suelo. Por cada kilogramo de maíz. Y aquí precisamente está la pregunta, y eso no lo va a resolver la labranza de conservación, la agricultura de conservación. En este tipo de laderas, si la labranza de conservación y la agricultura de conservación está ampliamente diseminada, ¿en dónde? Es en suelos planos, en suelos de lomeríos, en unidades de producción grandes. Entonces tenemos que estar presentes. Realmente esto nos va a resolver el problema aquí, en estas condiciones. Sí. Y la importancia de estas pequeñas unidades de producción ellas son las depositarias de las 59 razas nativas de maíz a lo largo y ancho del país. ¿Sí? Y gracias a ellos, ¿sí?, y ahora se tiene este tipo de información. Se tienen maíces, diferentes maíces adaptados para diferentes condiciones ¿de qué? De precipitación y de altitud. Altitud de prácticamente desde el nivel del mar hasta más de 3,000 metros. ¿Sí? Y ahí el germoplasma está ahí. Y para la agricultura de conservación, ¿qué demanda? Como vamos a ver más adelante, norma plural, por ejemplo, implica que hay que sembrar maíces que están adaptados a esas condiciones, más no los maíces nativos en producción intensiva. ¿Sí? Y no solamente son los reservorios los depositarios del germoplasma del maíz. Ahí están las calabazas, ahí están los tomates, ahí están los frijoles.
El doctor Ortega Paz comenta, o si yo lo he escuchado, que la calabaza es más biodiversa que el mismo maíz. ¿Y dónde están? ¿Dónde está ese germoplasma? No están en las pequeñas unidades grandes de producción, están en las pequeñas. También es fundamental, o son importantes las pequeñas unidades de producción, porque habitan territorios donde se inicia el ciclo hidrológico del agua dulce del que dispone México como parte de Norteamérica. A México solamente le corresponde el 8%, Canadá el 49% y Estados Unidos el 43%. Fíjese, en el país ha habido experiencias exitosas, precisamente para atender la problemática de la producción de alimentos en las pequeñas unidades de producción. ¿Sí? Desde luego, está el Plan Puebla. ¿Sí? Está el proyecto de manejo sustentable de laderas, ¿sí?, que fue desarrollado precisamente en las regiones Cuicateca, Mazateca y Mije del estado de Oaxaca. Bueno, pues no obstante estas experiencias, vean lo que nos está pasando. Pero junto con ello también, porque no se puede decir que no ha habido proyectos o intentos para apoyar a las pequeñas unidades de producción, no. Pero por ejemplo, en vez también se ha planteado, no, eso todo el mundo lo sabe. Miren, ustedes, milperos, que además de milperos por milpa, no porque poner milperos para estar como están, ¿verdad? Se miren, olvídense del maíz, de los cultivos básicos. Dedíquense a los cultivos altamente remunerativos. Dedíquense a las flores, a las frutas, a otros cultivos altamente rentables. Miren, de esa manera van a ganar tanto dinero que van a tener más que suficiente para comprar el maíz que necesitan. Y en verdad va a ser así. Se va a poder conseguir maíz pepitilla, maíz bolita, ¿sí?, maíz zapalote chico. Y yo no sé qué, yo soy ignorante en esto, ¿vale?, en términos de las variedades para las tlayudas, para los totopos. Yo creo, bueno, ustedes mejor conocen la respuesta, que no es así de simple, no es así de simple, ¿no? Bueno, entonces, como este tampoco está dando los resultados esperados, ¿sí?, entonces dije, desde luego, y las pequeñas ciudades de producción siguen insistiendo en no dejar su milpa. Y además, no nada más eso, además, en vez de disminuir, han aumentado. Porque de acuerdo al penúltimo censo agrícola de México, del total de unidades de pequeñas unidades de producción, representaban alrededor del 60%. Bueno, hoy, como lo vimos anteriormente, ahora ya representan más del 70%. Entonces, bueno, están ahí, ya no las podemos ignorar, ¿no? O no podemos seguir ignorándolas. Bueno, ¿cuál es la solución? Pues entonces hay que modernizarlas, pero hay que llevar a cabo una modernización real. ¿Y cuál es eso? ¿A cómo se va a lograr? Pues a través precisamente ¿de qué? De la agricultura con ellas no vamos a ir a ningún lado, que mejor entonces que lo haga alguien que sepa o que sabe cómo hacer las cosas. ¿Sí? Bueno, analicemos un poco el paradigma de la agricultura tradicional y de la agricultura de conservación. Y vamos a empezar con la agricultura tradicional. Bueno, la agricultura tradicional es un sistema complejo, experimentación continua y modificación de prácticas, implementos, semillas y calendarios.
Si no fuera así, yo creo que no existiría, en definitiva no existiría la gran biodiversidad del maíz, de las razas nativas del maíz. Que si va uno a Oaxaca, yo he escuchado, hay gente que dice, es que en Oaxaca prácticamente cada campesino tiene su propio maíz, para su parcela, para su tierra. ¿Sí? Si no fuera así, ¿no? ¿Cómo nació el maíz de cajete en el estado de Oaxaca? ¿Sí? Si no fuera así, en la región mazateca, el campesino siembra maíz y frijoles en relevo, sembrando primero un mes antes el frijol y un mes después el maíz entre los surcos del frijol. ¿Y por qué lo hace así? Porque el frijol tiene que adelantar, sí, como es de crecimiento más lento con respecto al maíz, tiene que avanzar en su desarrollo para que no sea copado por el maíz. Y además tiene que ser cosechado antes de que se establezca el temporal, para llegar todo a la cosecha final. Y todo eso es gracias a qué? A esto de la experimentación continua, a la modificación de prácticas. Yo cuando voy a la región Mije, veo los implementos de madera que tiene el productor, y son herramientas especiales, y digo, pues esto es para trabajar precisamente en una ladera con pendiente empinada, y también está relacionada a la estatura del agricultor, del campesino. ¿Sí? Bueno, y algo que caracteriza la agricultura tradicional, y esto es precisamente, viene desde la evolución del hombre, desde que se hizo sedentario para practicar la agricultura, es que su sistema está basado en cultivos múltiples y en heterogeneidad. Y eso con esto le permite abarcar todos esos aspectos. Todos esos aspectos, ¿verdad? Y de tal manera que él precisamente, con todas sus limitaciones, está viendo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola, que por cierto, para tener esto, no basta nada más con producir los alimentos, sino tiene que conjugarse todos estos factores. Y entonces, si estamos hablando cuando, en mi opinión, ha sido de lo poco que he aprendido, si uno está trabajando en la investigación para hacer tecnología para las pequeñas unidades de producción, tiene que estar considerando esto, o no olvidar estos aspectos. ¿Sí? Bueno, ustedes me dirán, si es tan así la agricultura tradicional, ¿por qué están fregados los campesinos? Pues están fregados por otra vez, porque no hay duda que el campo está siendo abandonado, pero no por gusto. ¿Sí? Está siendo abandonado. ¿Y a qué se debe? Así el campo se están quedando las personas mayores, porque los jóvenes están migrando ¿a dónde? Pues a trabajar a los cultivos altamente rentables, pensando que de esa manera van a resolver su problema. Pero ejemplo más claro está el de los jornaleros de San Quintín. ¿Sí? Y desde luego está estos, ante las restricciones con la modernización de la agricultura convencional, ¿sí?, a las pequeñas unidades de producción se les está presionando cada vez más. ¿Sí? Hay falta de atención por instituciones públicas, además que falta de atención, una atención, digamos, adecuada. La problemática de las pequeñas unidades de producción tiene que tomar estos activos, que son los que están interaccionando en la funcionalidad de las unidades de producción. Veamos cuál es el paradigma de la agricultura de conservación. Está basada en 3 principios. 1, ¿sí?, la mínima o nula labranza.
El otro, cubierta orgánica permanente del suelo. Y el otro, rotación diversificada de cultivos. ¿Sí? Y entonces, se dice, la labranza de conservación, de conservación es un concepto eficiente para la producción de cosechas basado en un manejo integrado de los recursos suelo, agua y biológicos, combinado con insumos externos. Totalmente razonable. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto? ¿Sí? De tal manera que entonces dicen, pero el cambio de paradigma de la agricultura tradicional al de la agricultura de conservación en las PUC significa la adopción de los tres elementos de la agricultura de conservación que son inseparables. Así se tiene, ese es el concepto que se tiene. El concepto es de que si se aplica, aplicando los tres principios de la agricultura de conservación, todo resuelto. Por eso son inseparables. Y por lo tanto no hay necesidad de estudiarlos para ver su interacción, para ver dónde sí funciona o no, y en qué parte, en qué condición de producción es más importante uno que otro. No. Aquí es aplicando los tres principios, no roturando el suelo, cubriéndolo y haciendo rotación de cultivos, están asegurados los efectos benéficos. ¿Sí? Y es así. Y entonces, ¿quién va a negar esto? Que uno quiere mejorar la calidad física y biológica del suelo. Yo como especialista en suelo, pues lo primero que yo, desde que empecé la especialidad, es lo que me empezaron a enseñar. ¿Sí? Y todo lo demás, ¿eh? Entonces, pues, simplemente la conclusión es que el paradigma de la agricultura de conservación es pertinente para todas las unidades de producción. Por lo tanto, debe ser promovida y adoptada lo antes posible por las pequeñas unidades de producción. Sí. Sin embargo, en esta vida todo tiene un costo. ¿Qué implica el primer principio de mínima o una labranza? Pues uno, hay que controlar malezas. Pero ahora, como no se rotura el suelo, hay que controlarlas con qué? Con herbicidas. Y si no se aplican los herbicidas, pues hay que hacer el control manual. Y en las pequeñas unidades de producción, ¿para quién sería esa carga? Sería fundamentalmente para la mujer. Entonces sería un trabajo adicional para ella, ya de por sí agobiada con la atención de todo el hogar. Bueno, si bien es cierto que cuando esto del programa de Masagras dijo, no, la agricultura de conservación va a ser con maíces nativos. ¿Vale? Si se lee el programa, está contemplado ¿qué? El mejoramiento genético y además la sustitución de maíces nativos en 1.5 a 3 millones de hectáreas por maíces híbridos. Eso está en el programa de Masagra. ¿Sí? Entonces, desplazamiento. El otro, no roturar el suelo requiere, para tener los beneficios de este principio, requiere de un periodo de acondicionamiento del suelo. En Brasil, la experiencia en Brasil, en lomeríos y en suelos planos, se requiere alrededor de 3 años para acondicionar el suelo. ¿Sí? Y en esos 3 años, los rendimientos disminuyen. Para el campesino significa una pérdida económica. ¿Sí?
De tal manera que ese es uno de los factores que estaban incidiendo en la tasa de adopción de la labranza de conservación, porque decían los campesinos, bueno, y en este periodo de acondicionamiento, ¿quién me paga lo que yo quiero? ¿Sí? Bueno, fíjense. Y la pregunta es, ¿y en laderas como las que tenemos en México, cuánto tiempo, cuál va a ser el periodo de acondicionamiento? Porque en la República de El Salvador, ¿sí?, que es pionero de la labranza de conservación en América Latina, trabajos indican, esto es lo que hay reportes que en los siguientes 16 años la producción de maíz se incrementa de 0.7 a 3.23 toneladas por hectárea. En los siguientes 16 años. Hay otros reportes a nivel mundial que después de 10 años de estar practicando la labranza de conservación, sí, los efectos son negligibles. Bueno, se requiere maquinaria especializada. Claro que sí. Y desde luego, pues hay para los grandes, para los medianos y también para los productores, para los pequeños. ¿Sí? Pero aquí está la famosa matraca de Brasil. Sí, en Brasil yo la he visto trabajar, pero otra vez en suelos planos, en lomeríos. Pero quisiera ver trabajar a la matraca aquí, en una ladera ya erosionada, ¿sí?, con una cierta densidad aparente, a ver si entra la matraca. O va a entrar la matraca a lo mejor después de que precisamente el acolchado orgánico ya haya permitido acondicionar el suelo. ¿Sí? Bueno, el otro está la salud de las familias, por el uso de los herbicidas, la contaminación del ambiente, precisamente con los envases ahí regados por todos lados, etcétera, ¿no? Y desde luego, ahora hay información, tanto de Argentina, por ejemplo, o de Estados Unidos, que hay superpastos o hay supermalezas. Ya se hicieron resistentes a los herbicidas. Y las últimas noticias es de que los herbicidas son tienen daños, altos riesgos para la salud de los humanos. Sí. Bueno, la cubierta vegetal. Es obvio, ¿verdad?, que el valor de la cubierta vegetal es por todo esto. ¿Sí? Mejorar. Nuevamente, ¿quién se opone a hacer esto? Pero para que esto se logre, un factor fundamental es la cantidad y calidad del residuo que se va a dejar en el suelo. Y hay varios estudios que indican al respecto que es más importante la cantidad de residuos que se dejen en el suelo que si se rotura o no se rotura el suelo. ¿Sí? Y para dejar la cantidad de biomasa que hay que dejar, pues hay que producirla. Esa no se obtiene por generación espontánea. Requiere de agua, requiere de superficie, requiere de nutrientes. Yo antes de conocer un poquito más sobre la labranza de conservación en Brasil, me decían el nabo. No, el nabo es excelente para... Pero sí, otra vez, sí, es una planta excelente, pero ¿en qué tipo de suelos? Yo he visto que será aquí, es el mismo nabo aquí en México, en un suelo con una cierta densidad aparente. Y si le falta agua, simplemente se marchita. Y no produce la misma cantidad de biomasa que en Brasil. El nabo en Brasil precisamente es una especie clave para la agricultura de conservación. ¿Sí? Bueno, y todo esto va a ser otra vez el contenido de materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno en el residuo que se deja. Sabemos que si una paja o un residuo con una relación carbono-nitrógeno alta, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar inmovilidad del nitrógeno en el suelo.
Y va a tomar más tiempo para que finalmente ese residuo libere nitrógeno y pueda ser aprovechado por el cultivo. Mientras tanto, va a haber necesidad de aplicar dosis más altas de nitrógeno. ¿Sí? Bueno, requiere que en Brasil, que es lo que yo sí conozco algo, donde está ampliamente diseminada la labranza de conservación o la agricultura de conservación. Es una región, está en el sur, donde prácticamente llueve todo el año. Entonces podemos decir que hay suficiente agua para producir biomasa para ser usada como cubierta vegetal. ¿Sí? Bueno, pero aquí en México, ¿qué sucede con el oro? ¿Los residuos tienen valor? Y sobre todo el rastrojo de maíz. Pues claro. Para las pequeñas unidades de producción, el rastrojo de maíz es fundamental en la dieta de los rumiantes, en el ganado lechero. Es la fuente de fibra para las vacas. Yo me acuerdo que en un recorrido de campo, bueno, no, más bien sí, ahí en el área del Plan Puebla, veamos todos los sembradíos de maíz, y alguien comentó, dijo, bueno, hace años, cuando era ministro el profesor Juan Gil Preciado, precisamente venimos a este mismo lugar, se quedó viendo y dijo, aquí hay un mar de leche. Y efectivamente, el campesino de Puebla, hay años en que vende el kilo de rastrojo más caro que el mismo kilo de grano de maíz. ¿Ustedes creen que va a dejar el rastrojo ahí para cubrir el suelo? ¿Sí? Y científicos que han visitado ahí a veces preguntan al respecto, porque preguntan, ¿qué hace el campesino con el rastrojo? No, pues se lo lleva a su casa para almacenarse. Qué ignorantes. ¿Por qué ese rastrojo debe quedarse aquí para proteger al suelo contra las gotas de lluvia? Nada más que después le dicen, a los campesinos, es que ese rastrojo regresa aquí en forma de estiércol. Y antes producido leche, y ahora regresa de una forma más eficiente para producir cosechas. Bueno, dicen, o cultivos ex profeso. Bueno, sí. Nada más que eso requiere de que parte del terreno, o un año deje el terreno, lo siembre nada más, durante el año, parte del año, lo siembre nada más con el cultivo para dejarlo. Otra vez. El costo de oportunidad en el uso del agua disponible. El costo de oportunidad en el uso del suelo, de la tierra, del labor. Para el pequeño productor es fundamental. ¿Sí? La rotación diversificada, que es el tercer principio de la agricultura de conservación. Y dice rotación diversificada de cultivos. La efectividad de una rotación precisamente depende de la longitud de la rotación. Y eso está asociado con el número de especies que deben rotarse. Y para ello, otra vez, hay que considerar la superficie que requiere cada una de ellas y que requiere el cultivo principal, que en este caso es el maíz. Si un productor va a cultivar 2 hectáreas, pues con la rotación, ¿sí? Y una rotación corta bianual, pues ahora en vez de sembrar 2 hectáreas de maíz, nada más tiene que sembrar 1. Porque la otra la tiene que sembrar con el cultivo para rotar. ¿Y qué va a pasar con su rendimiento de maíz? Con la ganancia. Bueno, a menos que haya especies suficientes que tengan demanda en el mercado y además que el productor tenga acceso al mercado para esa especie.
Si no, ¿qué es lo que está sucediendo en Argentina? En un momento dado con la rotación, o Estados Unidos mismo, una rotación maíz-soya, una rotación bianual corta. Sí. Y la pregunta, ¿eso es pertinente para las pequeñas ciudades de producción? ¿Sí? Fíjense, aún en México, el campesino es reticente a la rotación maíz-frijol, siendo que tanto ambos son alimentos básicos. ¿Y por qué es reticente? Porque él necesita mucho más maíz que frijol. Y él no puede trabajar sobre la base, cosecho más, no importa que coseche menos maíz por la rotación, pero al cosechar también frijol va a lo vendo en el mercado y con ello con las ganancias compro el maíz en el mercado. Pues eso, ¿sabes? Ponerse en las manos del riesgo del mercado. ¿Sí? La funcionalidad de la agricultura de conservación con estos tres principios. Hasta ahorita la experiencia es fundamentalmente otra vez en unidades grandes de producción, en suelos de lomerío y planos. ¿Sí? Esto es una foto de Brasil y aún en estos lomeríos no se alcanza a ver la foto, ¿verdad? Aún esto está manejado con labranza de conservación y hay cárceles. ¿Sí? Ahora, en laderas como las que tenemos aquí en México, ¿funcionará? ¿Es suficiente el no rotura del suelo para resolver el problema de la erosión hídrica? Por lo menos hay colegas del colegio, especialistas, que sí saben, no como yo, después de ver lo que sucede en las laderas de Oaxaca, de Chiapas, dicen que no. Opinan que no. Que en laderas como esta no es suficiente. Fíjense, en este entorno, ¿cuáles son lo que debe hacer o lo que debe lograr Masagua? De acuerdo a las metas que están publicadas. Y ese se refiere a modernización de la agricultura tradicional. Quiere decir que es a las pequeñas unidades de producción, con menos de 5 hectáreas, y que están ubicadas la mayoría en laderas. Bueno, es lograr incremente sosteniblemente su producción anual entre 5 y 9 millones de toneladas en el 10º año. ¿Sí? Y el rendimiento promedio de maíz en temporal se incremente desde 2.2 toneladas al ámbito de 3.7 a 4.5 toneladas por hectárea. Bueno, uno cuando lee esto dice, bueno, y sí, es un salto significativo. Pero de acuerdo a los datos esto le va a resolver el problema al campesino con 2 hectáreas, cultivando 2 o 3 hectáreas. ¿Sí? Bueno, y hay una inversión de 1.650 millones de pesos durante 10 años. Por cierto, esas metas que se fijan de producción de 5 toneladas y ese rendimiento de 3.7 deben ser corregidas de acuerdo a las tendencias que ha mostrado el país en la producción de maíz durante los últimos 30 años. Y entonces las metas serían de 6.19 millones de toneladas y en vez de 3.7 debe ser 3.92 toneladas. Porque ya de por sí, bueno, sí, México ha estado avanzando. ¿Sí?
¿Qué estrategia? Bueno, pues simplemente nada más para recalcar, es transferir el modelo de la agricultura de conservación. ¿Sí? Es desarrollar variedades mejoradas de maíz e impulsar su adopción en 1 a 3 millones de hectáreas. Al inicio dijeron que lo que todo iba a hacer con maíces nativos. ¿Sí? Okay. Y dice profundizar en el conocimiento molecular de la biodiversidad de los maíces de las colectas de bancos de germoplasma del CIMIC e INIFAP y acompañar al productor a alcanzar el desarrollo sustentable. Esto es lo que está publicado. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la adopción de la agricultura de conservación? Estudios en Asia, en el África subsahariana, en proyectos con el método de investigación-desarrollo, han encontrado que la adopción de la agricultura de conservación es temporal y dura mientras dura el proyecto. Y los campesinos adoptadores lo hacen por el interés de lo que ofrece el proyecto, en términos de los recursos, etcétera, etcétera. Por eso adoptan temporalmente la agricultura de conservación. Y desaforar, y además de la agricultura de conservación, también otras tecnologías, por ejemplo, en proyectos usando el método de la agricultura de contrato para transferir tecnologías, y también a través de ONGs. Nuevamente, la adopción es temporal. ¿Sí? Entonces, el interés en adoptar temporalmente no es tanto porque les convenga a los productores, es por tener acceso a lo que ofrece el proyecto. ¿Sí? En México, FIRA reporta que después de 18 años de transferencia, la adopción de la labranza de conservación es baja. ¿Sí? Es baja. Bueno, pues en este entorno, si CIMIC quiere lograr sus metas y precisamente con las pequeñas unidades de producción, simplemente tiene que atender en este periodo de 10 años 1.582.000 hectáreas anuales de este número de unidades de producción de 437.626 unidades, y desde luego con un rendimiento, y obtener un rendimiento promedio de 3.92 toneladas por hectárea hacia el 10º año. Esto indica que si hubiera una tasa de adopción lineal, cada año deberían estar atendiendo que 158.200 hectáreas. Ya están en el 5º año. Ya deben de estar atendiendo en este año alrededor casi 800.000 hectáreas. Yo no sé cuántos llevan, pero todavía hasta el año pasado, realmente me encontré, estaba dando una conferencia con productores en Chiapas, en el rastro de Chiapas, llegó una misión precisamente de CIMIC. Y todavía estaban, digamos, ajustando su estrategia. Porque ya se dieron cuenta que su tecnología como está, pues con las pequeñas unidades de producción, como que, ¿sí? Dice, ¿cuáles son las causas de la no adopción de las tecnologías?
Nuestro maestro, el doctor Rey Gotaler, que en paz descanse, ¿no? Ya señalaba desde hace mucho, él es conocedor precisamente de la agricultura tradicional. Él fue el pionero de la fertilidad de suelos y de productividad de ecosistemas, en esa productividad de suelos. Decía que dice, un sistema ineficiente para informar a los agricultores de las nuevas tecnologías. Desde luego que en este caso Masagro no tiene ese problema. ¿Sí? El otro, la escasez de recursos para la compra de insumos. Tampoco. Si usted tiene todo el apoyo. El 3, la dificultad de conseguir los insumos. Tampoco. ¿Sí? Dice, una relación no favorable entre los precios de los insumos y de los productos. Yo creo que ahí sí. ¿Sí? Porque el campesino precisamente tiene ese problema. ¿Sí? Insuficientes caminos de regreso a las tierras cultivadas. Ese sigue siendo, ese sí lo tienen también. Yo me acuerdo que en el proyecto de manejo de Oaxaca que iniciamos, en uno de los recorridos de campo, el doctor Turrén mencionó, viendo ahí las veredas culebreadas por donde transita el productor, dijo, bueno, pues sí, le decimos que vamos a incrementar los rendimientos de maíz en tanto y esto, y va a haber producción de frutas, y ahora para sacar la cosecha, que es en la espalda de los campesinos. ¿Sí? El bajo de educación formal de los campesinos. Ahora hay opiniones, dicen, bueno, a lo mejor este ya no es un factor crítico, y ponen el ejemplo de decir, ¿qué sucedió con la Revolución Verde? Que uno de sus principios fue precisamente las variedades mejoradas. Y el campesino las aceptó. O sea que aparentemente la preparación no es algo, pero, ok. Dice, el interés de los campesinos es producir para el mercado, y el 8, lo inadecuado de las tecnologías de producción recomendadas. Ya el doctor Ler señalaba o enfatizaba que de las 8 causas, esta última era la que siempre, variando de región a región, era el principal factor. Sí. Y él anotaba además, ¿por qué? Y decía, es que la tecnología de producción no es la correcta para el sistema específico de cultivos que usan los agricultores. Los brasileños en 2001 cumplieron 25 años de investigación continua e intensa para definir la tecnología de la labranza de conservación en sus diferentes condiciones. Y siguen. Y no nada más para la investigación para generar la tecnología, para transferirla. ¿Sí? Una segunda consideración, la tecnología recomendada no da suficiente ganancia atractiva a los pequeños agricultores. Eso es sumamente claro. No da suficiente ganancia. Sí. Y es muy elevado el riesgo que deben aceptar los pequeños agricultores al usar la tecnología recomendada. Entonces, la estrategia de Masagro, que prioriza el acceso al conocimiento técnico y a la información sobre el mercado como factores de desarrollo de la sostenibilidad agrícola con pequeños agricultores, es insuficiente para la adopción de la agricultura de conservación y para alcanzar el bienestar de las familias. Bueno, entre las primeras lecciones aprendidas en el Plan Puebla, ¿sí?, fue que los campesinos, los milperos, practicaban el cultivo múltiple. Y cuando se les preguntó, yo no sé si fue el doctor Ler, o el doctor Jiménez, o el doctor Turrent, que por qué, su respuesta fue espontánea y contundente. Con este sistema
es como enfrentamos los riesgos del clima y del mercado. En una visita, muchos años después, del ingeniero Kondo, cuando conoció este sistema, el comentario que hizo, bueno, simplemente es lo que hacen los buenos, no sé cuál es la palabra correcta, inversionistas o inversores en la casa, en la bolsa de valores. No ponen los huevos en una sola canasta. Sí. Y esto fue precisamente este modelo de aprovechamiento, donde cultivan el maíz y el frijol con árboles frutales de diferentes especies y diferentes variedades, fue el modelo que visualizó que era el camino para superar las limitaciones de la Revolución Verde, para revitalizar a las pequeñas ciudades de producción. De esta forma, entonces, trabajando en el sistema del campesino con la milpa, se obtiene la primera versión o el primer modelo de la milpa intercalada en árboles frutales, en donde están árboles frutales, que ahora aquí el árbol frutal es el motor económico, va a ser la fuente principal de ingresos, porque en las pequeñas unidades de producción el maíz por sí solo no tiene capacidad para ser la fuente principal de ingresos. Sí. Son menos de 5 hectáreas. ¿Sí? Entonces, y el maíz y el frijol son precisamente para la seguridad alimentaria. Aquí es un ejemplo, aquí está en Puebla, por ejemplo, aquí van 2 surcos de maíz, 2 surcos de frijol y semicorrota. Aquí se ve, no se alcanza a ver, ya el chiquillo está, bueno, están cosechando los duranos, ya está, y vean de qué tamaño están los cultivos anuales. Entonces, en un momento del maíz, el árbol frutal estuvo creciendo a sus anchas. Sí. De esta forma, este es el modelo, el módulo del sistema AMIAR, cómo están distribuidos. Vamos a ver un poquito más, hablar un poco más al respecto. ¿Sí? Y desde luego, ¿qué se obtiene? ¿Cuáles son los rendimientos que se obtienen con este sistema? Bueno, pues en Puebla, por ejemplo, se pueden obtener 3 toneladas de maíz, 1 tonelada de frijol y 6 toneladas de durazno en 1 hectárea. ¿Sí? Y en condiciones experimentales se ha llegado a obtener 5 toneladas de maíz, 1,5 de frijol y 8 a 10 toneladas de durazno bajo riego. Bueno, yo creo que con estos rendimientos se obtiene el maíz que se requiere para la alimentación de la familia y además se mejora de manera considerable el ingreso de todas las familias. Sí. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, por un lado está el mejor aprovechamiento de la energía solar. En un cultivo simple de maíz, para recuperar el maíz, esta es más o menos la distribución de la luz del sol a través del dosel. Aquí hay genetistas, aquí está el doctor Alejandro. Es obvio que solamente el tercio superior del área foliar del maíz es la que aporta fundamentalmente a la producción de biomasa. ¿Sí? Pero ahora, cambiando el arreglo topológico, se puede aprovechar mejor la luz en una planta como maíz con fotosíntesis C4. Y entonces se puede incrementar el rendimiento sin incrementar los insumos, la dosis de fertilización. Y todavía esto se puede mejorar, eso ya también se está haciendo. Si en vez de sembrar en esta forma 2 y 2, se siembra un surco de maíz y un surco de frijol. Es más, no tenemos información cuantitativa, pero en las laderas, bueno, y aquí mismo, lo que estamos observando bajo este sistema, la altura de la planta del maíz
que se disminuye. Y es precisamente por efecto de la luz. En surcos continuos, el maíz la planta tiene que crecer más para estar buscando la luz. Ya modificada, etc. Bueno, eso es en la parte aérea. Pero en la parte debajo del suelo, ¿qué sucede? Bueno, pues por ejemplo aquí, ahora el maíz ya no tiene... Si yo tuviera aquí otro surco de maíz, entonces las raíces del maíz se traslaparían. Estarían explorando el mismo estrato del perfil del suelo. En cambio aquí, dice, el maíz ahora invade por debajo del surco de maíz y tiene más suelo que explorar y por lo tanto más agua y nutrimentos para que pueda. ¿Sí? Y es una forma entonces de incrementar la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Sí? Bueno, esto es en suelos planos. ¿Y en suelos de ladera? Porque además ahí hay que producir y hay que conservar el suelo, resolver el problema de la erosión. Bueno, ya nuestros ancestros han demostrado que las terrazas son una forma efectiva para manejar las laderas. Estos son ancestros, lo que les conozco como el espinazo del dragón. Sí. Son terrazas milenarias. Esto es el Machu Picchu. ¿Sí? Y es México, Oaxaca. Es obvio que hacer laderas como estas en la actualidad es imposible, porque aquí tuvieron que acarrear suelo de las partes bajas en la espalda y rellenar, hacer las terrazas. Hoy es imposible hacer. Pero entonces, dado que las terrazas son efectivas y su problema es la de su construcción, no obstante que hay caterpillars, pero no hacer terrazas con caterpillars, si uno es cuestión de ir a algunas partes y ver los destrozos que se causan. Sí se hace la terraza, pero con lagunas, ¿verdad? En partes de la terraza se queda la roca madre, porque el suelo bueno está en los bordos. Bueno, en base a eso, investigadores del INIFAP, el doctor Turren y su equipo en los Tuxtlas se pusieron trabajaron sobre el desarrollo de la terraza de muro vivo. Ahora los bordos, en vez de que los haga un caterpillar, pues es un muro vivo a base de cocuite, una leguminosa, que se siembra a chorrillo. El costo de la semilla es bajo porque es cuestión de colectar la semilla, etc. Y con el tiempo, durante la lluvia, el suelo se arrastra, llega al muro vivo, choca, el agua pierde velocidad, ahí se sedimenta el suelo y a través de los años se va formando la terraza. Y de esta manera, entonces, en términos de erosión, si antes se perdían 35 kilos y medio de suelo por cada kilogramo de maíz producido, ahora con la terraza de muro vivo se pierden nada más 400 gramos. Una disminución de casi 100 veces. ¿Sí? Y la producción de maíz, desde luego, es más de 5 toneladas entre los dos ciclos PB y hoy, sea suficiente para la familia. Pero, oh sorpresa, el agricultor no se interesó en esta tecnología. Por más que se diga, pero el suelo, sí, que le vas a dejar un mejor terreno a tus hijos, sí, pero yo necesito efectivo. O sea que a través el impacto en el ingreso del campesino no era significativo. Bueno, al mismo tiempo que esto estaba pasando, se plantea el proyecto de manejo sustentable de laderas para ser desarrollado en las regiones Cuicateca, Mazateca y Mije del estado de Oaxaca.
financiado por el Banco Mundial. Y el objetivo fundamental de este proyecto era desarrollar una metodología para cuantificar la captura y secuestro de carbono en los diferentes usos del suelo en estas regiones. Y la razón era, no, es que ese campesino está contribuyendo con sus prácticas tradicionales, contribuyendo a la emisión de CO2 a la atmósfera y está contribuyendo tremendamente al cambio climático global. Y entonces, un año después de que al año siguiente del planteamiento del proyecto, se invita al grupo de productividad, colegios de posgrados y MIFAP, a participar en el proyecto, con el fin precisamente de atender la tecnología de producción para la milpa en estas regiones. Sí, pero se nos dijo, pero tiene que ser con labranza de conservación. El grupo de trabajo no estuvo de acuerdo. Entonces dijimos, ¿cuál es su propuesta? Pues la propuesta es que vamos a desarrollar la tecnología en base a la combinación del MIAF Plan Puebla y la terraza de Muro Vivo del INIFOP. ¿Sí? Esta es la hipótesis, y entonces fue lo que se hizo. MIAF Plan Puebla, terraza de Muro Vivo. ¿Y en qué consistió los ajustes? Pues en vez de usar cocuite, ahora hay que usar árboles frutales. Desde luego ya los árboles frutales se podían sembrar a chorrillo, ¿verdad? Porque ahora el árbol frutal era de triple propósito: controlar la erosión, ser fuente de ingreso principal y capturar y secuestrar carbono. Y entonces se desarrolló la tecnología del MIAF para laderas. Y ese es el módulo. ¿Sí? Hasta ahorita se está trabajando fundamentalmente, en el caso de la milpa, con maíz y frijol. Estamos claros que está incompleta la milpa. Faltan las calabazas, faltan los arbences, los quelites, las plantas medicinales, ¿sí? Árboles frutales deben ser de acuerdo a la ecología de la región y deben ser de especies y variedades que tengan demanda en el mercado. Y aquí definitivamente nosotros dependemos de los fitomejoradores al respecto. Que yo no sé, yo no veo aquí al maestro Hugo, pero siempre me ha dicho, no, yo estoy interesado en trabajar en frutales. Hugo, pues ya, por favor, ¿no? ¿Cuáles son los cambios con este sistema? Bueno, esto es en la región Quicateca, una zona donde suelos pedregosos, etcétera, con el MIAF, 1.9 toneladas en 1 hectárea, 5 toneladas de maíz. Y si convertimos este rendimiento todo a maíz, se obtiene un equivalente de casi 15 toneladas de maíz por hectárea, en suelos altamente restrictivos, ya degradados. Este es la región mazateca. Esto es lo que se ha obtenido cuando los árboles aún no entraban en plena producción. ¿Sí? Otra vez, a nivel de riego en condiciones experimentales, con riego, es 5.4 toneladas en 1/3 de la hectárea, comparado con 9.6 toneladas como cultivo simple, es decir, en los 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Y en el caso de frijol, 0.8 en 1/3 de la hectárea contra 2 toneladas en los 10.000 metros cuadrados. Esto es en la región Mije,
en una ladera prácticamente ya sin el horizonte A, ¿sí? Con una pendiente como de 35%, que es del trabajo de tesis de Juan Pablo Torres Zambrano, estudiante de doctorado con nosotros, ¿sí? Que por cierto fue el autor del montaje, de la preparación de la presentación. Yo soy muy penco para hacer estas cosas, ¿no? Bueno, estos son los resultados que se están teniendo. Un análisis ex ante hecho en el proyecto de manejo sustentable de la era respecto al ingreso neto, es decir, el ingreso neto acumulado a través del tiempo, tomando en cuenta la vida productiva de los árboles. Se tiene un desarrollo, por ejemplo, con el sistema MIAF y con la milpa tradicional. En términos de la erosión del suelo, esto era cuando el MIAF fue a los 5 años de haberse establecido el sistema, ¿verdad? Espero que, es que si uno regresa, seguramente que ahorita la erosión va a ser con el sistema MIAF va a ser menor, ¿verdad? Y en temas de los escurrimientos, esto nos está indicando de que de lo que llueve, una buena proporción se infiltra. Y este efecto lo observábamos precisamente en el vigor de los árboles bajo el sistema MIAF. El vigor de los árboles era mayor en este sistema que en los árboles donde estaban sembrados o plantados, como cultivo simple. La captura y secuestro de carbono. Rápidamente la adopción, ya para terminar, para no irnos aburriendo. Sí. Y la adopción, yo tengo que comentar, es fundamentalmente iniciativa de asociaciones de productores, ONGs y también, digamos, de instituciones públicas y privadas. Pero yo diría que en ese orden. Esto es en Oaxaca. Las especies que se están usando para el sistema MIAF. Y tengo que confesar que aquí la mayoría de las especies se están usando sin el estudio que debe de hacerse previo. Pero así está la demanda de los productores. ¿Sí? Y aquí es donde necesitamos, por ejemplo, que los investigadores, que haya necesitamos investigadores que trabajen al respecto. ¿Sí? Una vista de cómo se ven las parcelas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta parcela, el agricultor cosechaba alrededor de 300 kilos de maíz por hectárea, por año. Ahora puede cosechar entre 2,5 toneladas de maíz por hectárea, ¿sí? Hasta 3, ¿verdad? Alrededor de 300 kilos de frijol y como 5 o 6 toneladas de durazno. En este suelo. Aquí, en esta otra manera, se ven los árboles parejos porque se trata de una parcela experimental. Hay diferentes tratamientos, pero esto ya es una parcela comercial. ¿Cómo se nota? En Chiapas. Solamente que se empezó a trabajar en esta región de los Tustepeques, dentro del área de Reserva del Triunfo. Y esto es precisamente fíjense aquí, este es un caso que vale la pena mencionar. Se trata de un grupo de cafeticultores orgánicos, de café orgánico. Son un poco más de 600. Están bien organizados, que les ha ido bien con el café orgánico que cotizan en la bolsa. Yo no sé si lo sigan haciendo, creo que ya no siguen trabajando, pero en ese entonces cotizaban en la bolsa. ¿Y por qué se interesaron en el MIAF?
porque por dedicarse al cultivo al café orgánico, abandonaron el maíz. Bajo el principio que, hombre, con las ganancias del café, de la venta del café orgánico, ¿cuál se prueba? Compramos el maíz. Entonces dejaron de producir maíz. Después todo el maíz que necesitaban, efectivamente, lo tenían que comprar. Y no tenían problema de acceso, porque el vendedor del maíz, en la época de cosecha del café, iba a las comunidades, o va, yo creo que todavía, a las comunidades, y ahí apila cientos de sacos de maíz para vender. Nada más que hay un pequeño detalle. Dice, yo les vendo todo el maíz que quieran, pero el pago no lo quiero en efectivo, lo quiero en especie, en café orgánico. Y el precio es el que yo decido. Su maíz vale tanto, mi maíz vale tanto y su café vale tanto. Es obvio que no les convenía a los agricultores, que estamos trabajando para... Y entonces ellos se enteraron del MIAF, fueron a Oaxaca, lo visitaron, regresaron convencidos de que tenían que regresar al maíz, al cultivo del maíz, pero ahora bajo este sistema. Esa es parte de la historia, ¿no? Entonces ahora, esta es información de Juan Pablo, él está participando, cómo se está diseminando la adopción del sistema MIAF. Y es ahora cómo se ven las parcelas. Bueno, aquí me dice Juan Pablo, comenta, que al tercer año, al segundo año de trasplantado, al tercer año de ser trasplantados los aguacates, los árboles están produciendo, o ya produjeron 5 kilos por árbol de aguacate. De primera, de calidad primera y súper. En Veracruz, entonces en la tierra del doctor, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se están usando árboles de chicozapote, carambola, limón persa. Mis compañeros investigadores, cuando empezamos a trabajar esta parcela y vieron que los chicozapotes los íbamos a plantar a 1 metro de distancia, el comentario en que hicieron: ¿cómo se nota, doctor, que usted no conoce los chicozapotes? Está plantando esa distancia. Bueno, entonces, esto es en Puebla, origen del lugar de origen del MIAF. Desde luego son manzanas. Conclusiones. El paradigma de la agricultura de conservación en las pequeñas unidades de producción presenta serias limitaciones para su aplicación y adopción permanente debido a bajo incentivo económico. Sí. Creo que quedó claro por qué. B. Sustitución de maíces nativos, que es una repetición de los errores de la Revolución Verde con respecto a la agrobiodiversidad. Y esto es sumamente crítico para un país como México, que es centro de origen del maíz. 3. Falta de apoyo para crédito, seguro agrícola y comercialización. ¿Sí? D. El manejo de los 3 elementos inseparables de la agricultura de conservación no es compatible con las restricciones de las pequeñas unidades de producción. E. Protección insuficiente contra la erosión del suelo en las laderas abruptas y largas. El MIAF, precisamente al respecto, ha demostrado que es tan eficiente como la terraza del molino. 2. En vez de sustituir el paradigma de la agricultura tradicional, particularmente en las pequeñas unidades de producción, conviene se fortalezca con la agricultura científica sin conflicto de intereses. Y 3. Hace falta que las instituciones
instituciones de enseñanza agrícola superior. Investigación y vinculación públicas, revisen sus métodos para formar recursos humanos, hacer investigación y transferir tecnologías para revitalizar el paradigma de la agricultura tradicional. Muy amables por su atención. Pues podemos hacer preguntas y que el doctor nos las conteste. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, dos. Yo más que nada